Bienvenidos a este canal, Defensa de la Fe. Pastor Elvino López Montero. Bendiciones para los hermanos en Cristo Jesús y los amigos que me visitan en esta ocasión. Ahora vamos a tratar el tema sobre la salvación solo por medio de la fe en Cristo. Un tema en que debe poner a pensar a las personas, especialmente aquellos que dicen que en un pasado fueron pentecostales, bautistas, nazarenos, metodistas, presbiterianos, pero que ahora han regresado a casa, para que deben meditar y reflexionar en lo que vamos a ver ahora en esta Biblia, porque ¿cómo es posible que en un pasado supuestamente creyeron, predicaron y enseñaron que el único medio de la salvación del pecador, del perdón de pecados, era a través de la fe en Cristo Jesús? Y ahora que dicen que han regresado a casa, que dicen que se han convertido a la Iglesia Católica, fíjense bien en lo que significan esas palabras. No dicen que se convirtieron realmente a Cristo, sino que se convirtieron a la Iglesia Católica. Esto me da a entender a mí entonces que muchos de ellos que hayan pasado años en el campo, digamos, evangélico, en el campo mal llamado protestante en algunos casos, me hace pensar a mí que en realidad ellos tal vez estaban convencidos, pero nunca verdaderamente convertidos a Cristo Jesús. Eso es en cuanto a los que dicen que se han convertido a la Iglesia Católica. Hay una gran diferencia entre decir convertido a Cristo y decir convertido a la Iglesia Católica. Porque me hace pensar a mí en que entre este grupo de personas debe haber una gran cantidad de personas que en realidad no fueron convertidos a Cristo. Tal vez estuvieron ahí mucho tiempo, les gustó muchísimo, les agradó muchísimo, fueron totalmente convencidos, pero nunca verdaderamente convertidos a Cristo Jesús. Por eso, al no estar verdaderamente convertidos a Cristo Jesús, aunque hayan pasado 5, 10, 15, 20, 30 años, o como dice Julio Coronado, 35 años de ser pentecostal, de las Asambleas de Dios, pues nunca fueron convertidos. Porque si fueran convertidos a Cristo, no dirían ahora que me he convertido a la Iglesia Católica. Hechos en algunos casos, y creo que es en la mayoría, pero hay otros casos en que a mí también me ponen a pensar, a reflexionar, a meditar y a dudar de sus palabras, de su llamado testimonio. ¿Cuántas de estas personas, cuántos de estos personajes, hombres o mujeres, que dicen convertirse, que dicen regresar a casa, porque ellos estuvieron antes en el catolicismo, alguien les habla de Cristo insistentemente como el único medio de salvación y dicen convertirse a Cristo y están ahí por mucho tiempo en algún movimiento, en alguna congregación, en alguna denominación evangélica, supuestamente crecen, supuestamente alcanzan la membresía de una iglesia, y a veces llegan a alcanzar un lugar prominente en la obra evangélica o en una iglesia evangélica, como es en el caso de José Plasencia, que dice que en su juventud, pues, que él no tenía realmente nada totalmente
no tenía suficiente conocimiento de la doctrina de su iglesia, pero que andaba perdido por el mundo, que andaba perdido en la vida del mundo, y en esa situación alguien le habla del Evangelio, le habla a un pentecostal, y después queda en una iglesia bautista. Pero lo extraño es que dicen que les hablan de Cristo, estos evangélicos y estos protestantes. Hasta ahorita son 3 con un cubano también que dialoga o platica o es entrevistado por José Plasencia. También dice lo mismo, que ningún católico le habló, los que le hablaron fueron evangélicos, y así se volvió pentecostal. Como en el caso de José Plasencia, puede haber algunos, cuantos en realidad no son lo que dicen, sino que son personas que han sido profesamente preparados, instruidos para ser infiltrados en la obra evangélica, en las iglesias evangélicas. Por eso yo dudo que lo que dice José Plasencia sea verdadero. Sospecho, pienso, me inclino a pensar, no lo puedo afirmar, pero pienso que él posiblemente sea muy infiltrado de la Iglesia Católica en la obra bautista. Porque los requisitos de un infiltrado, los requisitos o las características de un infiltrado es que él tiene que ser bautista donde es bautista, e incluso hablar mal de la Iglesia Católica, defender a los bautistas. Si está entre los sabáticos, tiene que ser sabático, mostrar que es sabático y desde el púlpito incluso hablar en contra de la Iglesia Católica. Si es pentecostal, tiene que ser pentecostal entre los pentecostales, nazareno entre los nazarenos, adventista entre los adventistas. Esto es que tiene que dar la imagen de que es realmente una persona convertida a esa fe, para que desde adentro él empiece a hacer un trabajo destructivo. Y no quiero que, espero que nadie diga que eso no es cierto. Espero que no haya alguien que vea este video y diga que lo que estoy diciendo no es cierto, que no hay tal cosa como infiltrados. No hay tales infiltrados de la Iglesia Católica para el movimiento evangélico. No lo digan, porque yo no lo he leído, no me lo han platicado. Yo lo viví. Cuando yo tenía como 10, 11 años, yo vi, entendí. Aunque no entendía las cosas, pero me di cuenta de cómo una persona llegó aquí, enviada por el sacerdote, con el afán de destruir la obra, incluso de destruirme a mí. Pero gracias a Dios, ni se destruyó la obra, ni me destruyó a mí. Entonces, que nadie me diga que no es cierto. Yo lo vi. Sí hay infiltrados. ¿Y por qué dudo de José Plasencia de que sea lo que dice y que piense que puede ser un infiltrado? De hecho, se me hace a mí muy difícil que una persona que se haya convertido realmente a Cristo y que haya predicado la salvación por la fe en Cristo y que haya predicado que solo la Biblia es la palabra de Dios, que haya enseñado de que la Biblia es la única regla de fe práctica, se me hace extremadamente difícil, casi imposible de creer que esta persona después tenga que predicar que el hombre, tenga que enseñar que el hombre, que la mujer, tiene que creer en Cristo, pero bautizarse para que se le abran las puertas del cielo. Tiene que creer en Cristo, pero tiene que creer en la santa tradición. Tiene que creer en Cristo, pero tiene que hacer buenas obras. Tiene que creer en Cristo, pero tiene que creer, tiene que aceptar los sacramentos. Tiene que creer en Cristo,
pero tiene que creer en toditos los dogmas católicos, porque si no, no es católico y además no se salva. Y me pongo a pensar yo que la conciencia de estos hombres no es atormentada, de estas personas, sea hombre o sea mujer. ¿Por qué dudo de él, de José Plasencia? ¿Por qué no creo que sea lo que dice en sus famosos testimonios? Porque en uno de los videos que hace su esposa, dice, gracias a Dios me hice católica por la evangelización de mi esposo. Esto es una contradicción. Porque cuando ella da su testimonio, dice, gracias, en mi familia yo crecí en un hogar evangélico, cristiano, bautista, me enseñaron de la Biblia, aprendí muchos textos, me enseñaron a amar a Cristo, me enseñaron a amar la palabra de Dios, a las cosas de Dios, trabajé en la obra y Dios me bendijo mucho en la obra. Tanto que ella y su esposo formaron una obra, levantaron una obra, mientras estaban en la iglesia bautista donde dijeron haber estado, que después ella diga que me hice católica gracias a la evangelización de mi esposo. Entonces lo que le enseñaron cuando era pequeña, cuando era joven, y lo que enseñó ella después ya de adulta, no era el evangelio. ¿Qué la conciencia de ellos no les reclama? Porque mientras yo más leo la Biblia, mientras más los oigo a ellos, mientras más veo los videos de los llamados regresados a casa, mientras más yo oigo los apologistas católicos y su forma de manipular la Biblia, de engañar a los que la escuchan, mientras más yo leo la historia de la Iglesia Católica, la vida de la Iglesia Católica, la vida de los papas, la forma como se formó la Iglesia Católica, que ahora, la Iglesia Católica que ahora estamos mirando en nuestros días, más rechazo el catolicismo romano. Por eso me pregunto, ¿qué? ¿Sus conciencias no le reclaman? Porque la palabra de Dios nos dice, si vuestra conciencia os acusare, mayor es Dios que vuestra conciencia. Qué triste es que estén haciendo lo que Jesús les dijo a Pablo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. En esta ocasión vamos a tratar, no tanto a tratar, sino a mostrar en la Biblia personas que fueron salvas, declaradas salvas, declarados perdonados sus pecados, porque pusieron su fe en Cristo Jesús. No la pusieron en una iglesia, no pusieron su fe en la iglesia de Jerusalén, ni en la iglesia de la Odisea, ni en la iglesia de Éfeso, ni en la iglesia de Esmirna, ni en la iglesia de los tesalonicenses. Pusieron su fe en la persona de Cristo Jesús, como el único Señor y Salvador de su vida. Vamos a ver unos pasajes de la Biblia en donde hay testimonios de personas que fueron declaradas por Cristo Jesús salvas solamente por haber depositado la fe en Cristo Jesús. En Marcos capítulo 5, versículo 34, Jesús le dice a la mujer que tocó su manto y fue sana. Él le dijo, versículo 34, hija, tu fe te ha hecho salva. Voy a leer el versículo 33 para que ustedes tengan idea. Dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Y le dijo toda la verdad. No se postró delante de la Virgen María, de la Madre de Jesús, perdón. No se postró.
ni ante Pedro, ni ante la madre de Jesús. Se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Porque Jesús había preguntado quién le había tocado. Y no es que Jesús no supiera. Por supuesto, está por demás reflexionar sobre la pregunta de Jesús, quién le había tocado. Sería perder el tiempo. A esta mujer, después de que se postró de él y le dijo toda la verdad. Cuando dice toda la verdad, hay muchas cosas que podemos descubrir aquí, pero no nos vamos a detener en ellas. Solamente vamos a tomar en cuenta que Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. El capítulo 10, versículos 51, 52, del mismo evangelio de Marcos, perdón. Marcos capítulo 5, versículo 34. Es el pasaje que acabamos de hablar en ese momento. Ahora vamos a ver lo que nos dice Marcos capítulo 10, versículos 51 y 52. Marcos 10, del versículo 51 al 52. Pero voy a leer unos versículos antes para que tengamos idea. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso significa que él estaba creyendo, y estaba afirmando, y estaba testificando que Jesús era hijo de David. Ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Eso qué significa? Él había oído, él había escuchado de todas las cosas que hacía Jesús. Y él pudo decir y confesar de manera pública que Jesús era hijo de David y por lo tanto le estaba pidiendo misericordia. Pero muchos le reprendían para que callasen. Este es el problema del catolicismo romano. Casi reprenden a todos aquellos que ponen su fe en Cristo únicamente, como lo hace el famoso cura Toro. Reprenden a los católicos que se hicieron evangelistas. ¿No? ¿Cómo? Si antes era de rezo todos los días. Antes rezamos el rosario todos los días. Antes íbamos a misa todos los días. Antes tomaba la comunión todos los días. Pero nunca les dice, verdaderamente están convertidas a Cristo Jesús. Y aquí Jesús le dice, aquí los hombres le decían a este ciego Bartimeo que callara, pero él en vez de callar, clamaba mucho más, gritaba más fuerte, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es lo que ellos no quieren. Los predicadores, los apologistas, los maestros del catolicismo romano no quieren que la gente profundice su fe en Cristo Jesús, concentre su fe, su corazón en la persona de Cristo Jesús, y como a ese ciego que le reclamaban, que callara, que no gritara, pero él en vez de escucharles, escuchaba la voz de su conciencia, la voz de su alma, la voz de su corazón,
y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí, porque solamente en Cristo Jesús encontraremos verdadera misericordia, verdadera paz, verdadera salud espiritual, verdadera salvación eterna. Entonces Jesús, dice, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. En Lucas capítulo 7, 44 al 50, nos dice así: y vuelta la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Perdonó sus pecados por la fe tan clara, tan abierta, que mostró a los presentes, a los que le vieron. Por esa fe que ella puso en la persona de Cristo Jesús, agradara o no agradara a los que le vieran y a los que le escucharan, Cristo Jesús perdonó sus pecados y le dijo: tu fe te ha salvado. Tenemos el manto, tenemos en Lucas 8:48 la mujer que tocó el manto de Jesús. Lucas 8:48. A la mujer que tocó el manto le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, tu fe te ha salvado. En el capítulo 17, versículos 18 y 19, nos dice lo siguiente. Lucas capítulo 17, versículos 18 y 19 nos dice así: respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: vete, tu fe te ha salvado. El único leproso que buscó, que reconoció y buscó a aquel que le había dicho: ve al sacerdote, como le dijo a los otros 9 leprosos que estaban con él. Pero cuando iban caminando, los 10 quedaron limpios. Aquí estamos viendo una cosa: la obediencia que estos hombres pusieron en la persona de Jesús. Hay que obedecer a Jesús. Hay que obedecer a Jesús. Lo que Él nos dice, lo que Él nos enseña en su palabra, hay que aceptarlo, hay que someternos. Como estos hombres. Pero no hay que ser como los 9, sino hay que ser como aquel único que cuando se dio cuenta que estaba limpio, era samaritano, dice el evangelista de Lucas. Entonces volvió glorificando a Dios a gran voz, no glorificando a un apóstol, no glorificando
a ninguna persona humana, no glorificando a la Madre de Jesús. Volvió glorificando a Dios y se postró en tierra a los pies de Jesús, naturalmente. Le dio gracias y este era un samaritano. Y él preguntó, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. ¿Se dan cuenta, señores? Cómo esas personas les fue suficiente solamente haber puesto su fe en la persona de Cristo Jesús. El capítulo 23 del Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 42 y 43, nos dice así, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí estamos viendo a uno de los 2 ladrones que fueron crucificados con Jesús, al lado de Jesús, y que, que al principio los 2 injuriaban a Jesús, pero hay un momento en que la conciencia se reclamó a sí misma en ese hombre, y él reconoció que le estaba viviendo una situación resultado de la vida que había llevado, resultado de sus maldades, de sus pecados. Sin duda este hombre en el pasado había escuchado que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Señor. Había escuchado del reino de Dios. Tanto Juan el Bautista como Jesús predicaron, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Y sed salvos de esta perversa generación. Sin duda que este hombre en algunas ocasiones habría escuchado estas palabras, estos mensajes de parte de otras personas, del testimonio que daban ellos de las enseñanzas y de la predicación de Cristo Jesús, porque muchos ya habían creído en Cristo Jesús como el Mesías. Muchos creyeron en Él. Tenemos el caso de Nicodemo, que era fariseo. Sin embargo, él fue a ver a Jesús y dijo, Maestro, sabemos que viene de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Ahora, este hombre, reclamándole su conciencia, su pecado y el sufrimiento de Jesús en la cruz en ese momento, sintiendo él seguramente la necesidad de la salvación, del perdón, de la mano de Dios sobre su vida, se dirigió al Señor Jesús y le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y en ese momento Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos esos hombres. Alguien dijo en una ocasión, este hombre murió en el antiguo pacto. No, no es cierto. Cuando este hombre murió, Jesús ya había muerto. Así que la salvación y la sangre de Cristo Jesús cayó en él. Él creyó en Jesús antes de que Jesús muriera. Y Jesús murió primero que él. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ninguno de estos personajes, ninguna de estas personas a quienes Cristo les declaró el perdón de sus pecados y la salvación, ninguno de ellos escucharon que Jesús les había dicho, bueno, para que sean salvos, primero vayan y bautícense y luego serán salvos. Ninguno de ellos escuchó que Jesús le haya dicho, bueno, tienen que tomar la cena del Señor o la Eucaristía para que sean salvos. Ninguno de ellos escuchó que Jesús les haya dicho, tienen que creer en los sacramentos, tienen que creer en la única
verdadera y santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana. No, no escuchó eso. Ninguno de ellos. Ninguno de ellos escuchó que Jesús le dijera, tienen que hacer buenas obras. Solo les dijo, tu fe te ha salvado. Tus pecados te son perdonados. Personas, hombres y mujeres, que ahora dicen que han vuelto a casa, algunos, y otros que se han convertido a la Iglesia Católica. ¿Qué la conciencia de ustedes no les remuerde al oír estas palabras? Al estar ustedes enseñando ahora Cristo más los sacramentos, Cristo más el bautismo, Cristo más el purgatorio, Cristo más la misa, Cristo más los santos padres, Cristo más los príncipes de la Iglesia, Cristo más la asunción de María, Cristo más la transubstanciación. ¿Qué no les remuerde la conciencia a estas personas? Haber predicado primero que solo Cristo es suficiente para ser salvo. Jesús nunca enseñó estas cosas. Yo creo que ellos tienen un problema que no lo tuvo el hombre, el ciego a quien Jesús le quitó la vista. Después nos habla Marcos en su capítulo 10. Marcos 10, cuando dice que Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Eso es lo que deben hacer todos. Decirle al hombre, al ser humano, que confíe a plenitud en Cristo Jesús, completamente en Cristo Jesús, y será salvo. Nunca dijo Jesús, tiene que creer en plenitud total a través de mi Iglesia Católica, porque si no, no serán salvos. Nunca dijo Jesús, fuera de la Iglesia Católica Romana están condenados. No hay salvación fuera de la Iglesia Católica Romana. Nunca Jesús les dijo esto a estos hombres, a estas personas. Este ciego, Bartimeo, cuando le dijeron, ten confianza, levántate y llama, dice que él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Yo creo que eso es lo que deben hacer ustedes. Todos ellos que dicen que han vuelto a casa, todos aquellos que dicen que se han convertido al catolicismo. La capa del orgullo, la capa de la vanidad, la capa de la idolatría. La capa del fanatismo ciego. Bótenla, háganla a un lado y sigan a Cristo. Acuérdense de cuando los discípulos dijeron a Jesús, encontramos uno que echa en tu nombre demonios. Le dijimos que nos siguiera, pero no quiso. No reclamen la exclusividad que no tienen, que no les corresponde, porque esa exclusividad solamente está en Cristo Jesús. Sin Él nadie puede ser salvo. La fe debe ser en Él, no en una iglesia. Tiren la capa, señores, la capa del fanatismo. Mientras más leo la Biblia, mientras más oigo y veo los videos de los apologistas católicos, de los predicadores católicos, de los curas católicos, mientras más leo la historia del cristianismo, más me alejo todavía, más rechazo el catolicismo romano. Imagínense haber leído la palabra de Dios a los 8 años de edad, todo el Nuevo Testamento en 12 horas, siendo un niño. Y haber leído toda mi vida la palabra de Dios,
¿Ustedes creen que no puede entender algo de la palabra de Dios? ¿Qué les pasa, señores? Ninguno de ellos fue mandado a bautizarse para que se les abriera el cielo. Ahora vamos a ver algunos de los pasajes donde ellos bautizan, donde ellos sostienen o pretenden sostener su doctrina de que las obras, las acciones, el bautismo son necesarias para la salvación. Y vamos a meditar un momento en ella. Hechos capítulo 2, 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice así, de la siguiente manera: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Toman ese versículo para decir que el bautismo es necesario para la salvación. ¿Ustedes creen que el apóstol Pedro iba a cambiar, iba a contradecir al Señor Jesús, quien le dijo a todos ellos: id y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado? Precisamente para que nadie confundiera, para que nadie tomara como elemento de salvación el bautismo, es que Jesús agregó las palabras: mas el que no creyere será condenado. Porque la condenación del pecador reside en el rechazo, en la incredulidad hacia Jesucristo, no en el bautismo. El bautismo es un acto que el que cree en Cristo Jesús tiene que sentir la necesidad de realizarlo para dar testimonio de que cree en aquel que murió, que se sepultó y que resucitó. Quiero regresar para hablar de todos aquellos que dicen que han regresado a casa o que se han convertido al catolicismo. Pienso aquellos que dicen que se han convertido al catolicismo, que estuvieron muchos años en el Evangelio, en iglesias evangélicas, como Julio Coronado, como el cubano que dice que se casó en México y aquí se hizo católico, porque su mujer era católica. Pienso que tantos años, para mí, son una muestra muy significativa de que tal vez les gustó, les agradó y se convencieron que la Biblia decía la verdad, pero nunca se convirtieron realmente a Cristo. Porque qué difícil es que uno que se convierte a Cristo realmente después tenga que darle las espaldas para decir: ahora me he convertido a la Iglesia Católica Romana. El otro grupo que creo, de los que dicen que han regresado a casa, como en el caso de José Plasencia, pienso yo, no lo afirmo, pero tengo mis sospechas. Sospecho, creo, pienso, no lo afirmo, porque no tengo los elementos necesarios para afirmar, pero tengo mis dudas sobre su testimonio que da de cómo se hace bautistas, cómo se hace evangélico, pero ahora ha regresado a casa. Por las palabras de su esposa en un video que ella hace, que también habla muy bien de sus principios en el Evangelio, que en su casa se leía la Biblia, se enseñaba la Biblia. Ella aprendió muchas cosas y Dios lo bendijo a ella abundantemente en la obra evangelística.
Pero en un video que hace, ella dice que se convirtió al catolicismo, que ahora es católica porque su esposo la evangelizó. Oh, eso quiere decir que sus padres nunca la evangelizaron, que nunca en la iglesia bautista le hablaron del evangelio a ella. Entonces, ¿qué es lo que predica? ¿Qué es lo que enseñó durante los años que militó en la obra bautista? ¿No predicó el evangelio entonces? Ahora soy católica gracias a que mi marido me evangelizó. Antes predicó y enseñó un evangelio que no era evangelio, según ella. Por eso creo yo que posiblemente, y repito, no lo afirmo, pero sospecho, tengo mis dudas, pienso que José Plasencia pudiera haber sido un infiltrado. Y no me digan que no hay infiltrados, no me digan que no existe eso. Las características o requisitos de un infiltrado es que tiene que ser bautista entre los bautistas, pentecostal entre los pentecostales, nazareno entre los nazarenos, adventista entre los adventistas, testigo de Jehová entre los testigos de Jehová. Para que desde ahí, desde el púlpito mismo, desde la cátedra de enseñanza, a los feligreses de la iglesia donde asisten, empieza a hacer su obra destructiva. Y no me digan que no existe infiltrado. Infiltrados sí hay, y los ha habido en el pasado, y los hay ahora seguramente. Yo lo afirmo, no porque lo leí, no porque me lo contaron, pero cuando yo tenía como 10 años, hubo un infiltrado en la obra, cuando yo era un niño, esa obra que después llegó a ser la primera iglesia bautista de mi ciudad, trató de destruir la obra y de destruirme a mí en lo personal, siendo yo un niño inocente. Pero a esa edad yo estaba plenamente seguro de lo que estaba mirando. No lo alcanzaba a comprender por qué actuaba de la manera como actuaba. Pero pasados los años, de manera inesperada nos encontramos y de su misma boca salió la confesión. El cura del barrio lo mandó para que se destruyera la obra. Gracias a Dios que no lo logró. Esta experiencia la cuento en un video que lleva el título de Cuidado con los falsos hermanos. Ahí doy más detalles de esto. Hoy no los doy porque sería muy largo. Así que Pedro no iba a contradecir a su Señor y Maestro y Salvador, porque Jesús les dijo, vayan y prediquen el Evangelio de toda la Escritura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Así que Pedro no iba a predicar un bautismo salvador, iba a predicar un arrepentimiento y una fe en Cristo Jesús para ser salvo. Pero Lucas dice, arrepentidos y bautizados de cada uno de nosotros, porque generalmente en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, en los tiempos apostólicos, la mayoría de los que se convertían a Cristo Jesús eran bautizados el mismo día. Y Jesús, o Pedro, no iba a contradecir a Jesús enseñando un bautismo salvador. Además que la traducción más apropiada de este versículo 38 sería la siguiente: arrepentíos para la remisión de pecados y bautíceos también cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Esa sería la traducción más apropiada, más correcta. Ahora tenemos también el capítulo 11 del libro de los Hechos,
Hechos 11, versículo 15. Vamos a ver qué nos dice este pasaje. Dice así: cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Se habla incluso que para que reciba la persona del Espíritu Santo tiene que bautizarse. Pero aquí vemos el testimonio de Pedro, que cuando él estaba predicando cayó el Espíritu Santo sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo sobre ellos. Dice aquí, como sobre nosotros al principio, y ellos no se habían bautizado. No lo dice aquí el versículo, pero yo creo que como Dios conoce el corazón de cada una de las personas, Dios se dio cuenta que cuando estaban oyendo a Pedro, ellos creyeron, sin tener que expresarlo a través de su boca, a través de sus labios, y por eso el Espíritu Santo entró en ellos, pero fue antes de que se bautizaran. Hechos 10, Hechos capítulo 19, del libro de los Hechos, versículo 1 al 6, nos dice de la siguiente manera: aconteció que entre tanto que al Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? En la Biblia católica dice: recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe. Así dice en la traducción católica. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? La pregunta es, ¿cuándo recibieron? ¿Cuándo creyeron? ¿Cuándo abrazaron la fe? La pregunta no es, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando se bautizaron? No, señores, sino cuando abrazaron la fe. Esa es la pregunta. Y vemos en este pasaje que eran como 12 hombres. Y Pablo les dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Así que estos hombres habían sido bautizados por Juan el Bautista. Pero el bautizarse no había llevado el procedimiento correcto. Y los había bautizado nada menos que Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús. Sin embargo, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Es decir, la persona se tenía que arrepentir primero para creer. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 1 o 2, cuando Juan el Bautista habla con los fariseos y les dice: generación de víboras. Aquí Pablo dice, cuando oyeron esto, Pablo dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Que creyeran. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Si el bautismo salva, ¿por qué Pablo bautizó a estas personas? Si los había bautizado nada menos que el precursor de Cristo, el que bautizó a Jesús. ¿Por qué, señores? ¿Por qué lo bautizó? Porque no habían creído en Cristo. Estas personas, la mayoría de estas personas mencionadas antes del capítulo 19 de los Hechos, creyeron y fueron salvos, fueron perdonados sus pecados solo por creer en Cristo, sin haberse bautizado, sin ninguna obra buena, sin ninguna práctica religiosa, sin ningún mandato humano. Fueron salvos por la fe en Cristo Jesús. Ahora voy a leer algunos versículos, con eso termino, de donde sostienen, un versículo más, de donde sostienen o pretenden sostener la salvación por el bautismo. Este versículo se encuentra en la primera carta de Pedro. Y yo tengo aquí en mis manos una Biblia católica del sacerdote Torres Amat. Aquí está la Biblia. Se titula, dice así: Torres Amat, Sagrada Biblia. Aquí en el versículo
20 del capítulo 3 de la primera carta de Pedro sostienen, 20 y 21, la salvación del pecador. Quiero recordarles que cuando esta traducción del 60 que tengo en mis manos apareció en 1960, muchos creyentes, muchos evangélicos conocedores no estaban muy de acuerdo porque había algunas cosas que se había quitado de la versión anterior para presentar esa versión de 1960. Este versículo 20 y 21 dice así: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvos por agua. Y en la versión, y eso es lo que explota, capitalizan los apologetas o apologistas católicos, sacerdotes, ese versículo que dicen algunos conocedores sabios evangélicos, como el que ya está en la presencia del Señor, el hermano Lorenzo Wengelmann, que tenían la costumbre de leer su Biblia en hebreo y griego una vez cada año. Un hombre que estableció un instituto que hoy es un seminario aquí en México, en el estado de Guerrero. Conocía varios idiomas, hablaba varios idiomas, leía en varios idiomas. Y el versículo 21, en la versión del 60, él dijo que esta traducción es imperfecta, es incorrecta, porque dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. De ahí se agarra, el bautismo nos salva. Pero en la versión anterior a la del 60, como en la versión de Torres Amad, en este versículo, a este versículo le han quitado las palabras siguientes, que dice así: a la figura de la cual el bautismo de ahora, el cual de alguna manera semejante. Eso dice la Biblia Torres Amad, la cual era figura del bautismo de ahora, el cual de una manera semejante nos salva. Pero las palabras que dice en la Biblia de Torres Amad, dice la cual era figura del bautismo de ahora. O sea que estas palabras se la quitaron. Bueno, en la Biblia de Torres Amad que tengo todavía permanecen, pero en la versión de 60 le quitaron las palabras que decían en la Biblia anterior a la del 60. Dice: a la figura del cual el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y luego dice, entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne. Es que el bautismo no quita nada, no salva nada. Solo, como dice aquí, hablando del versículo 20, a la figura del cual el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias. Así que aún este versículo no tiene fundamento, no tiene sustento para la creencia de que el bautismo quita pecados, limpia pecados, perdona pecados. Juan nos dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que Dios les bendiga. Dejamos eso para lo demás para después, ¿no?